Queridas compañeras y compañeros, quería aprovechar esta ocasión primero para agradeceros el enorme interés que ha tenido las webinars, esto que hemos dado el nombre de los miércoles de la SEGO. Pues ha tenido una aceptación increíble. Estamos de webinars de 400, 500 ginecólogos que están siguiendo estas webinars todos los miércoles. Esto nos da una fuerza importante para seguir con estas webinars todo el año y vamos a intentar dar la calidad que hemos dado hasta ahora en esta webinar siempre. Agradecer también, evidentemente, a todos los grandes profesionales que nos ayudan a hacer y preparar estas webinars. Sé que es un trabajo enorme y, evidentemente, tenemos que agradecerlos a todos de que nos ayuden a estar en esa actualidad tan importante que necesitamos los ginecólogos. Muchas gracias a las dos partes. Espero poder seguir con todas estas webinars y otra vez agradeceros de todo corazón vuestro interés y vuestro trabajo. Un abrazo a todos. Pues buenas noches a todos. Encantados de celebrar un miércoles más de estas webinares organizadas por la SEGO y justo esta tarde-noche preparada por la SEMEPE, por la sección de medicina materno-fetal, donde hemos intentado pues, crear una webinar con pues, muchísima actualidad, pero también con muchísima utilidad práctica en nuestro día a día, como son la utilización de los marcadores angiogénicos, que sabéis que sirven tanto para la detección como para el manejo de la preeclampsia, de los problemas de insuficiencia placentaria y que cada vez están más instaurados en estos protocolos, aunque luego veremos, como veníamos comentando, que también en cada hospital y en cada centro puede manejarse de una manera diferente. Para eso hemos invitado a dos ponentes súper especializados y dos ponentes brillantes que llevan años trabajando en los marcadores angiogénicos, como son la doctora Cecilia Villalain, que es ginecóloga del Hospital 12 de Octubre, está en la unidad de medicina materno-fetal, en la unidad de placentaria y es también profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y el doctor Manel Mendoza, que es ginecólogo del Hospital Vall d'Hebron, también de la unidad materno-fetal y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Así que vamos a empezar en el primer trimestre para ir cronológicamente y luego ya vamos a terminar con el tercer trimestre. Recordaros que es importantísimo a todos los que os hayáis registrado que completéis la webinar hasta el final. De esa manera podréis obtener los créditos que se os darán y el certificado de asistencia. Cuando haya terminado las dos presentaciones y las preguntas, tenéis que dar a finalizar y apretar el botoncito rojo y ya con eso se os podrá mandar el certificado. Para los que no os hayáis podido conectar esta noche, que sepáis que dentro de una semana lo tendréis accesible ya a través de la página web, pero no se os acreditará. De todas formas, pues todos sois bienvenidos y sin más vamos a empezar con la doctora Villalain, que nos va a hablar del uso de los marcadores angiogénicos en el primer trimestre. Adelante, Cecilia. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias a la SEGO y a la SEMEPE por la invitación. Y no me voy a enrollar, que ya hemos hablado antes de que hay partido y que vamos a ir bien con el tiempo. Así que vamos a empezar con marcadores angiogénicos en el primer trimestre. A ver, pues lo primero, como toca a mí introducir, marcadores angiogénicos. Marcadores angiogénicos realmente hay muchos, muchísimos. Los paneles de marcadores angiogénicos son enormes, aunque es verdad que nosotros estamos familiarizados quizás los que más con el SPLT1, con el PLGF y ya quizás nos vayan sonando un poco menos, el VGF, el SEN. Al final, los marcadores angiogénicos lo que nos indican es el proceso de formación de vaso sanguíneo o de inhibición de la formación de los vasos y sabemos que esto es crucial en el desarrollo del embarazo. ¿Cómo actúan? Pues sabemos que el PLGF y el VGF son esenciales para mantener una buena salud endotelial, para mantener una estabilización del endotelio y que el SPLT1
Split One, lo que hace al PLGF y hace que esta estabilización endotelial se pierda y entonces tenemos este desbalance angiogénico y este daño del endotelio, que desafortunadamente, como tenemos endotelios por todas partes, pues esto nos afecta no solo a la placenta, sino que afecta al final a toda la madre y también afecta al feto. ¿Y por qué se alteran los marcadores angiogénicos? Pues bueno, primero hubo como toda una teoría que estaba muy fijada en que era un problema de la placenta, teníamos o que era la placenta muy pequeña y por eso producía poco PLGF, o teníamos una mala placenta que como estaba en una situación de hipoxia porque las arterias uterinas no se habían transformado adecuadamente, pues entonces estaba liberando el split que me secuestraba el PLGF que sí que tenía. Luego tuvimos esta otra teoría, también como otra corriente, que fue que dijo todo es un problema cardíaco materno, que perfunde mal a esa placenta, un poco como no es un problema del radiador, sino que es un problema de la bomba, y entonces como no, la bomba no va bien, el radiador no va bien, y ahora quizás lo que aceptamos es que esto pues, son formas muchas veces mixtas, que quizás a veces tenemos un mayor componente cardiovascular, a veces tenemos un mayor componente placentario. Bueno, porque sabemos también que la misma madre con el mismo balance angiogénico tiene distintas complicaciones. Pues hay madres que tienen una mayor predisposición a tener complicaciones, aunque su desbalance sea menor. Entonces, estamos hablando del primer trimestre y esto ya es archiconocido. Si hablamos del primer trimestre, tenemos que hablar de la inversión de pirámide del seguimiento obstétrico, ¿no? Y esto pues no es grandes noticias, no es nada nuevo, esto es ya del pasado, pero hay que recordarlo siempre. Esto ya nos lo contó Nicolaides en 2011, que tenemos que olvidarnos de dedicar mínimos esfuerzos al primer trimestre, que es que que el primer trimestre viene la paciente, le hago una historia rapidilla, mido un CRL, un ATN y ya le iré haciendo controles más adelante el embarazo según me vayan apareciendo las complicaciones o tenga más riesgo de que me aparezcan las complicaciones. Y ahora pues hemos invertido en nuestra pirámide. ¿Por qué? Pues porque tenemos mejores instrumentos para predecir complicaciones, nos podemos adelantar mucho más a ellas, nos podemos ir al primer trimestre y entonces donde voy a dedicar esfuerzo máximo es aquí, en el primer trimestre. ¿Para qué? Para poder decirle a cada mujer qué riesgo va a tener y qué seguimiento le voy a hacer. Y esto nos permite asesorar mejor a los padres, instaurar tratamientos profilácticos si es que están disponibles, como sabemos, por ejemplo, en el caso de la aspirina, optimizar el seguimiento de cada una y esto nos reduce costes porque a la de bajo riesgo la voy a ver mucho menos y a la de alto riesgo pues sí voy a dedicar en ella los esfuerzos que necesite. Entonces, pues ya tenemos nuestro feto de primer trimestre y ya no nos olvidamos de hacerle solo el CRL y el ATN y tenemos que pensar que ya no solo estamos mirando cromosomopatías, sino que ya hemos dicho muchos cursos. Ahora hacemos un estudio morfológico detallado porque hacemos la eco en semana 12-13 y le hago un ecocardio y además tengo que pensar que también tengo que no solo cribar la genética y la anatomía, sino que voy a cribar también la placenta. Y esto yo con mis residentes soy muy pesada, la placenta tiene dos lados y dos lados es que quiere decir que la placenta me puede afectar al feto y me puede afectar a la madre. Y que por lo tanto, lo que tengo que estar pensando es que cuando hablo de la disfunción placentaria, hablo de preeclampsia y hablo de CIR. Y si hablo de cribado de preeclampsia, lo primero que tengo que decir es cribar la preeclampsia. ¿Lo hago? Sí, tengo que cribarlo. Bueno, pues tenemos una GAP maravillosa, la verdad, que se publicó en 2020 y nos dice que sí, que debo cribar la preeclampsia pretérmino, ¿vale? Preeclampsia pretérmino, aquella que requiera parto antes de la semana 37. ¿Por qué cribo la preeclampsia con parto antes de la 37? Porque cumple los criterios que nos dice el Ministerio de Salud que tienen que tener un cribado, ¿vale? Que tiene que ser relativo al problema de salud, es decir, es un problema importante, la preeclampsia que requiere un parto antes de la 37 es un problema importante, tiene una enfermedad bien definida, con una historia natural que más o menos conocemos, que tiene un periodo de latencia aceptable y que tiene intervenciones de prevención coste efectivas, como la administración de aspirina, que tiene radios a la prueba, que es una prueba simple y segura, porque puedo cribar la preeclampsia de forma simple y segura, sabemos y se ha demostrado que esto es válido, fiable y eficiente y es aceptable por la paciente. Prácticamente ninguna paciente se va a negar a que tú le hagas un cribado de preeclampsia. Tenemos evidencia de que es sobre el proceso diagnóstico, sobre el tratamiento, y luego tenemos que ser capaces, y esto es importante, a mí me gusta mucho reseñarlo, que tienes que tener una atención sanitaria optimizada, es decir, si yo cribo, ¿qué voy a hacer después con el resultado de ese cribado? Si a una paciente le digo que tiene alto riesgo, ¿qué seguimiento le voy a hacer después? Y si tiene un bajo riesgo, ¿qué seguimiento voy a hacer después? Y bueno, luego ya que sea, pues eso, que el cribado sea eficiente, que lo sabemos, que los beneficios superan los riesgos, que también se ha demostrado.
que tenga un coste equilibrado y también, muy importante, como cualquier programa de cribado, tenemos que garantizar su evaluación y su calidad. ¿Cómo hacemos el cribado? O sea, si hemos dicho que sí que lo vamos a cribar, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que todos clásicamente el cribado que hacíamos de preeclampsia, en mayor o menor medida, porque lo podíamos tener más o menos implantado, era mediante factores de riesgo. Algunos estaban más estandarizados y hacías una lista con tu checklist, con tu factor de riesgo mayor o tus factores de riesgo moderado, con uno mayor o con dos moderados. Clasificábamos a la paciente de alto riesgo y a esa paciente era la que se le ofrecía aspirina, pero en los últimos años se han ido desarrollando modelos multiparamétricos que ya no solo usan la historia, sino que utilizan, al igual que en el cribado de cromosomopatías, factores biofísicos y bioquímicos. Sabemos que si combinamos la historia con la tensión y las uterinas, voy a pasar de una tasa de detección de preeclampsia pretérmino del 50% al 70%. Que si encima añado el PLGF, voy a subir hasta el 77% de diagnósticos con unos falsos positivos del 10%. Y, en cambio, pues es verdad que la papa está ahí como alternativa, pero no es tan bueno como el PLGF. De hecho, no ha demostrado mejoría respecto a simplemente añadir la tensión y las uterinas. Cuando se lo publicó la SEGO, no había sido todavía validado en población española, y aquí tenemos pues, la población de la validación de los tres algoritmos más extendidos en nuestro medio, que son el de la Fetal Medicine Foundation, el de Crobeto, que es el que propone el grupo de Clinic, y también tenemos el de Serra, que Manel lo conoce bien. Tienen los tres rendimientos similares, ¿vale? Entre el 70, 69, 70 y el 74% de tasa de detección con el 10% de positivas. Y nos vuelve a decir lo mismo, volvemos a ver en esta población lo mismo. Es decir, que con factores maternos detecto poquísimas preeclampsias, estoy entre un 25 y un 37%, que si le añado la tensión y las uterinas, mejoro al 60-65%, y que lo que realmente me mejora es añadirle el PLGF, ¿vale? Si le añado el PLGF, subo entre el 69 y el 74%, ¿vale? Más o menos 70-74% donde me voy a mover si uso todos estos factores para hacer el cribado. Se miró qué modelo estaba mejor calibrado, parecía que el mejor calibrado era el de la fetal. Esto de la calibración de los modelos lo que me dice es cómo de ajustado es el riesgo que le doy individualmente a cada paciente, más que en el global de la población. Y esto de cribar la preeclampsia, ¿tengo que usar entonces siempre el PLGF? Porque habíamos oído que igual pues si solo hacía las uterinas y la papa me iba bien. Bueno, pues lo cierto, de hecho lo que también se dijo fue, claro, porque es que en los estudios que se han hecho con la papa, pues es que ya le estabas dando aspirina al PLGF y entonces pues el resultado del PLGF te sale mejor porque está sesgado por la aspirina. Bueno, pues esto se miró, se ajustó por el efecto de la aspirina y no hubo mejoría. O sea, la papa no mejora el cribado de preeclampsia respecto a historia, tensión y uterinas. Si queremos mejorar con esos tres factores, tengo que añadir PLGF. Añadir PLGF me aumenta un 7% la tasa de detección sobre historia, tensión y uterinas. La papa no me mejora estos resultados. Y ahora, ¿cuándo hacer el PLGF? Aunque depende del algoritmo, porque es verdad que en el de Serra se ha desarrollado con una población que el PLGF se determinó a partir de la semana 8, o sea que tienen una determinación de PLGF precoz. Lo cierto es que en estudios que se han hecho, lo que se ha visto es que, si os fijáis aquí, lo que vemos es que el PLGF antes de la semana 10 prácticamente no es distinto en pacientes con preeclampsia y pacientes sin preeclampsia. Sin embargo, a partir de la semana 10 sí que hay mucha diferencia entre unas y otras, sí me permite discriminar. Por lo tanto, y aquí veis lo mismo, antes de la semana 10 no hay diferencias entre pacientes con preeclampsia y pacientes sin preeclampsia pretérmino, todo esto, por cierto. Sin embargo, cuanto más me separo, más me discrimina el PLGF. Por lo tanto, idealmente el PLGF lo deberíamos estar determinando en una analítica al menos a partir de semana 10. Y esto, pues ¿cómo lo miramos? Pues nosotros lo miramos en nuestro centro. Nosotros lo que hicimos para intentar garantizar que esto se hiciera así, porque en nuestro hospital muchos pacientes venían con analítica súper precoz, fue poner en nuestro volante de analítica de primer trimestre que se extrajera en semana 11. Y cuando hacemos nuestras auditorías, pues lo que saco es, pues mira, mis analíticas se sacan, esta es la edad gestacional, pues se saca más o menos en torno a la semana 11. Si os fijáis, casi todas están sacadas, todos los PLGFs más o menos en semana 11.
que algunos se nos va, ¿vale? Si veis aquí, pues hay unos cuantos que se han sacado antes de semana 10. No pasa nada porque nuestro algoritmo nos permite incorporar estos PLGFs, pero sí que intentamos que estén en este rango, ¿vale? Para que estén en una zona que nos discrimine mejor el cribado. Y también miramos, también es importante mirar que nuestros PLGFs sigan una distribución correcta. ¿Por qué? Lo esperable es que tu población tenga un PLGF en torno a un MOM. Si os fijáis aquí, pues estamos muy bien, muy bien. Sin embargo, aquí en los meses de verano algo nos pasó que los PLGFs estaban un poquito más altos de lo esperado. ¿Esto qué implica? Que yo voy a detectar menos, porque me van a decir que las placentas están un poco mejor de lo habitual. Esto no es tan probable que sea que en verano me han venido pacientes de mejor calidad, sino que probablemente aquí en nuestro laboratorio necesitase recalibrarse. Todos los laboratorios tienen procesos de auditoría y de calibrarse, pero nosotros, como sí que vamos auditando periódicamente el cribado, a veces les decimos, oye, que nos hemos dado cuenta que nos están subiendo los PLGFs, y ellos mismos nos miran y dicen, oye, pues vamos a volver a mirar esto, aunque no me toca la revisión hasta el mes que viene. Y lo miran y dicen, oye, pues sí, recalibramos y ya está. Y esto de la auditoría lo pongo un poco aquí porque lo de auditarse suena, bueno, primero que en España no estaba tan instaurado, tan implantado, parece que lo de la auditoría da miedo. Lo siguiente que dices es, ay madre, ¿cómo voy a auditar yo? Esto me queda muy grande. En realidad es tan sencillo como que en tu programa de cribado te exportes los datos y simplemente le digas que te distribuya las medianas y los cuartiles de los MOMs. O sea, es muy sencillo si realmente al menos solo quieres tener una visual de que tú te mueves en torno a un MOM y ya veis que aquí estas están bien y estas se van un poco de lo que tú esperabas. Fenomenal para dar un toque, avisar y recalibrar. Y esto es lo que te garantiza que tú el cribado que estés haciendo sea un cribado de calidad, porque si no, al final no sabemos lo que estamos haciendo. Lo siguiente será que miremos que nuestros cribados tengan una sensibilidad y una especificidad adecuados con los outcomes. Eso es el siguiente paso y también da bastante trabajo, pero este primero es muy sencillo y se puede hacer fácil. Y tenemos que gastarnos el dinero todos en hacer un PLGF a todas nuestras pacientes. Bueno, pues esto ya es, como siempre decimos, es una cuestión de recursos, de cuánto te quieras gastar. Es decir, y el mejor cribado ya hemos visto y se ha demostrado en población no española y en población española, que es el que incluye todo, el que incluye la historia, la tensión, las uterinas y el PLGF. Ahora, si yo no tengo dinero para todo, puedo hacer un cribado secuencial y así nos lo plantea la SEO. Que lo mínimo que debería hacer es el de historia y tensión, porque eso lo puedo hacer fácil en consulta. Que además tengo a un ecografista que sabe hacer uterinas y me las puede hacer y tiene el tiempo para hacérmelas bien en consulta, pues fenomenal, las añado. Y luego de ahí yo puedo sacar a ver a quién le hago además un PLGF adicional, o al revés, le hago el PLGF y si no, rescato con uterinas. Y esto se ha mirado, ¿vale? La FIGO, que en su guía en 2019 lo planteó así, nos cuenta que en un estudio que se hizo con 120.000 pacientes, ¿vale? Ellos vieron que un proceso secuencial en el que rescataban al 30% de las pacientes, es decir, el 70% no había que hacérselo, tenían tasas de detección del 71%, o sea que están prácticamente iguales que el cribador que le hago PLGF a todas. O sea que aquí la cuestión es ver qué programa puedo articular en mi centro y una vez que vea cuál puedo articular, qué recursos tengo, garantizar que sea de calidad y auditable. Y ya, brevemente, como hemos dicho que la placenta tiene su parte de madre, preeclampsia, y su parte de feto, CIR, pues hablemos de la parte del CIR, y decir que del CIR también se han hecho programas, o sea, algoritmos, como hemos dicho, multiparamétricos, que han demostrado, tenéis aquí un porrón, no hace falta que leer todos los datos, simplemente que nos quedemos con que el mejor modelo es el que combina los factores maternos, tensión, uterinas y PLGF, o sea, exactamente igual que la preeclampsia, pero tiene peor rendimiento. ¿Y qué es lo que mejor me detecta? Pues el que mejor me detecta es el feto pequeño que asocia a preeclampsia, ¿vale? El que tiene más disfunción placentaria. Me detecta eso mejor que el que es solo el feto pequeño aislado. Y, por supuesto, me detecta mejor las formas más graves de feto pequeño, es decir, el que está por debajo del percentil 3. Para quedarnos así con unos números, si yo busco el feto menor del percentil 3 que tenga preeclampsia, pues eso es B el 81%. Y sin embargo, si me voy como al espectro más leve, es decir, el que va a tener un parto a término sin preeclampsia y que esté solo por debajo del percentil 10, pues en el 33%. Hay que cribar o sea, ¿sirve de algo cribar el CIR? Pues lo cierto es que a día de hoy, como no tenemos una medida profiláctica, no debemos recomendar su implementación, porque no cumple los criterios que hemos dicho del Ministerio. Pero es verdad que sí nos permite establecer un plan de seguimiento desde el primer trimestre. Hay algunos centros, no aquí en España, que yo sepa, pero sí en otros países,
que sí que lo usan para ver pues, qué paciente se puede beneficiar de una eco intermedia, porque quizás si tú tienes este riesgo tan alto, pues sí te vas a beneficiar, aunque si ya tienes el riesgo alto de preeclampsia, probablemente te vean por otros motivos. Pero quizás una paciente que tiene un 50% de riesgo o un 56% de riesgo de un parto antes de la 32 sin preeclampsia, pues igual le puedes hacer una eco intermedia. O sea que esta puerta está abierta, pero desde luego está pendiente de explorar y todavía mucho más inicial, mucho más incipiente de lo que está ya el cribado de la preeclampsia. Y ya, bueno, pues para concluir, decir pues eso, que los marcadores SPLT1, el PLGF y el ESEN, que sepamos que ya se encuentran alterados en el primer trimestre en muchos pacientes que desarrollan alguna disfunción placentaria precoz, que el mejor cribado de preeclampsia es aquel que combina los factores maternos, uterinas, tensión y PLGF, que el rendimiento del PLGF empeora significativamente y se hace superponer de la papa, es verdad, cuando se mide antes de la semana 10, si usamos algoritmo de la fetal, que el mejor cribado en primer trimestre de feto pequeño también es el combinado, aunque los resultados son peores que los que ofrece el cribado de preeclampsia, y que cualquier cribado que vayamos a implementar debemos auditarlo de forma regular para poder garantizar su calidad. Y esto es todo. A ver, Perfecto, pues sigo yo. que creo que María está así María, con el micro apagado. Reactivar, ya, es que me lo iban a reactivar. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por ajustarte al tiempo y por la magnífica presentación. Yo creo que luego van a suscitar muchas preguntas entre todos los que estáis registrados, que me han soplado que son más de 400, o sea que estupendo. Y ahora nos vamos justo al final del embarazo, ya al tercer trimestre, donde Manel Mendoza nos va a contar un poco cuál es el manejo y para qué sirven estos marcadores angiogénicos. Adelante, Manel. ahora. Perfecto, pues sigo yo con el uso de los factores angiogénicos más allá del primer trimestre, que es donde realmente, ¿no? Se usan con más frecuencia, creo, a menos en España, porque el cribado en primer trimestre con PLGF pues, está instaurado en algunos hospitales, ¿no? Pero es marginal, ¿no? Su implementación, pero los factores angiogénicos creo que los usamos desde hace muchos años y estamos ya bastante familiarizados con ellos. Y entonces voy a intentar, como cada vez hay más evidencia, voy a intentar ir muy al grano y dar mensajes muy concretos, porque si no, esto es una charla que podría dar para mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, empezando por la disfunción placentaria, ¿no? Como decía antes Cecilia también, lo que nos vamos a encontrar en una situación de disfunción placentaria cuando los requerimientos del feto van a ser mayores que aquellos que lo que la placenta puede aportar y esto va a conducir a una situación de isquemia placentaria que se va a traducir en una disfunción placentaria ya de manera clínica. Y es cierto que recientemente lo que antes se hablaba como de disfunción placentaria como una cosa prácticamente exclusiva de lo que era la placenta, una placenta anómala, que esto sí que podríamos llamar lo que es la disfunción placentaria primaria, es decir, la causada por una placentación anómala, también tenemos aquella disfunción placentaria que va a venir por otra vía y que va a ser aquella por una alteración cardiovascular materna, una baja reserva materna que no va a poder dar respuesta a los requerimientos del embarazo. Ambas situaciones no son excluyentes, hay pacientes que pueden tener las dos vías, pero puede haber dos vías independientes que ambas van a confluir en lo que sería una isquemia placentaria y que esta isquemia placentaria es la que va a provocar un estrés oxidativo, una vasoconstricción, la coagulopatía y todo aquello, daño endotelial que acaba produciendo lo que sería clínicamente una preeclampsia. Pero es que de toda esta cascada que vamos a tener de lo que sería una placentación anómala o una isquemia placentaria, vamos a tener diferentes estadios, diferentes fases. Y dependiendo de qué fase vaya a predominar, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas, porque la placentación anómala o la disfunción placentaria va a tener diferentes manifestaciones. Si tenemos una placenta pequeña, tendremos con mayor frecuencia un CIR. Si tenemos una isquemia placentaria, podemos tener un óbito. Si tenemos vasoconstricción y ciclos de reperfusión placentaria, esto nos puede conducir a un desprendimiento de placenta, un abrupcio,
y si lo que tendremos es lesión endotelial con hipertensión, pues predominará la manifestación clínica en forma de preeclampsia. Pero todos ellos, como veis, van a ser un espectro distinto de la cascada de placentación anómala y disfunción placentaria. Y en el centro de este cuadro, ¿qué tendremos? Pues como consecuencia o como causa tendremos los factores angiogénicos que nos van a explicar el grado de afectación placentaria que vamos a tener, con un aumento principalmente del SFLT1 y una disminución del PLGF. Ya Cecilia nos ha contado un poquito lo que son los factores angiogénicos, pero bueno, decir que desde el año 2003-2004 existe evidencia de la relación entre estos marcadores angiogénicos y la disfunción placentaria, y cómo saber que el SFLT1 es la fracción soluble del receptor de membrana FLT1, que lo vemos aquí en rojo pegado al endotelio vascular, y la fracción soluble libre en torrente sanguíneo, y que el hecho de que capture el PLGF circulante en amarillo va a impedir su acción en forma de vasoconstricción y evitando la vasculogénesis placentaria. Este imbalance lo podemos medir en sangre materna en forma de un aumento de la ratio SFLT1-PLGF. En cuanto a la cinética, me he centrado en la ratio. Como nos ha contado ya Cecilia también, el PLGF va a ir aumentando desde el primer trimestre y va a haber diferencias significativas a partir de la semana 10. El SFLT1, la ratio, va a aparecer sobre todo alterada a partir del segundo trimestre, es decir, a partir de la semana 20-24, y va a haber alteraciones desde 3 meses antes de que aparezca la clínica de preeclampsia. Por lo tanto, es un marcador no solo de preeclampsia, sino de disfunción placentaria subyacente, que en algunos casos van a acabar en preeclampsia, pero otros no, porque la paciente puede ser que tenga un parto antes de desarrollar la clínica. Y eso es lo que a veces se habla de los falsos positivos del SFLT1. No es que tenga falsos positivos, sino que el embarazo no dura indefinidamente. Hay un momento que llega el parto y, por lo tanto, si ocurre el parto antes de que aparezca la preeclampsia, no vamos a tener la complicación, pero sí vamos a tener una disfunción placentaria que podremos medir en forma de alteración de factores angiogénicos. Bien, entonces ahora entramos ya en lo que es el uso clínico y voy a hablar de las dos entidades principales, que es la preeclampsia y el CIR. Empezaremos por la preeclampsia, y dentro de la preeclampsia hay dos escenarios clínicos. El primero va a ser para el diagnóstico diferencial y el segundo va a ser para el manejo de la preeclampsia cuando ya lo tengamos diagnosticado. Empezando con el diagnóstico diferencial, pues bien, pretendemos distinguir la preeclampsia de otras entidades que tengan una manifestación clínica similar. Ese es el objetivo del diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante esto? Porque los signos y síntomas de preeclampsia son muy inespecíficos, van a estar presentes en más del 10% de las gestantes, el 80% de ellas no va a requerir nada más, se van a poder descartar con las pruebas habituales, pero un 20% de ellas van a requerir pruebas adicionales o incluso ingreso hospitalario para el despistaje. Y de estas, solo un 20% van a tener una preeclampsia, con lo cual el valor predictivo positivo de tener una alteración de alguno de estos parámetros clásicos de preeclampsia va a ser solo del 20%. El rendimiento es muy bajo de hacer todo este tipo de pruebas. Y tendremos, por el contrario, tenemos que hacer una serie de analíticas, proteinuria, examen físico, Dopplers, control de tensiones, etcétera, a un 10% de gestantes, que son muchas gestantes. Por lo tanto, tendremos diferentes pacientes que podrán tener clínica que podrá simular ciertos aspectos de la preeclampsia sin cumplir todos sus requisitos y que por lo tanto nos van a suponer un reto diagnóstico a la hora de establecer el diagnóstico diferencial. Lo bueno es que todas estas enfermedades, como son enfermedades cardiovasculares, hepatopatías, nefropatías, la microangiopatía trombótica, el hígado graso, el COVID-19 o la hipertensión gestacional, que no es preeclampsia, todos ellos van a cursar con factores angiogénicos normales. Esto ya evidencia y, por lo tanto, unos factores angiogénicos normales nos van a descartar una preeclampsia, nos van a orientar hacia otra de estas causas. Mientras que unos factores angiogénicos anormales probablemente nos van a descartar estas causas y nos orientarán hacia una preeclampsia o síndrome de HELP. Ahora hablaremos de la sospecha de preeclampsia, que es una forma de diagnóstico diferencial en el cual tendremos pacientes con criterios incompletos de preeclampsia. Es una forma que no nos hace sospechar otra entidad, pero no acaba de cumplir criterios de preeclampsia completos y por lo tanto no podemos tomar decisiones en base a un diagnóstico de preeclampsia establecido. Pues de esto es lo que hay más evidencia y es lo que
más utilidad tienen los factores angiogénicos. Y este es el primer estudio, es el estudio Prognosis del año 2016, en el cual mostraba que en pacientes con sospecha de preeclampsia, con criterios incompletos, una ratio por debajo de 38 se consideraba normal y que nos descartaba una preeclampsia en una semana con un 98%. El valor predictivo negativo para una semana era del 98% y para 4 semanas del 94%. Por lo tanto, una paciente con sospecha de preeclampsia ratio normal, menos de 38, podemos decir, usted no tiene una preeclampsia ni la va a tener en un mes con relativa seguridad, con un 94%. Posteriormente apareció el estudio Pelican, que lo que hacía era con PLGF solo, también en mujeres con sospecha de preeclampsia. Y aquellas que tenían un ratio, un PLGF por encima de 100, es decir, normal, el punto de corte de PLGF es 100, con un 94-98% de fiabilidad se podía descartar preeclampsia en 2 semanas. Por lo tanto, solo con PLGF ya podemos dar cierta seguridad en 2 semanas, a 2 semanas vista. Y posteriormente salió el estudio Parrot, en el cual se medía el PLGF en pacientes con sospecha de preeclampsia. Había una mitad la mitad de las pacientes en la cual no se conocía este valor y la otra mitad se conocía este valor y no se tomaban decisiones en base a la ratio, es decir, no se inducía el parto en base a la ratio, pero sí que el clínico podía decidir, ¿no?, cada cuánto veía a la paciente en función del resultado en el grupo que tenían el diagnóstico, el valor de PLGF visible. Con esto que se demostró en este estudio que se redujo el tiempo de diagnóstico de preeclampsia a la mitad, de 4 días a 2, y una reducción de complicaciones del 5% al 4%. Eso es una reducción de un 1% solo, que podemos creer pues, que es poco relevante, que aunque es significativa, podríamos decir que clínicamente esto no es relevante, que no vale la pena entonces gastar todo este dinero para reducir solo un 1% de complicaciones. Pero si nos vamos a mirar en detalle qué complicaciones eran estas, vemos que son complicaciones muy graves, como 2 eclampsias, 2 ictus, un infarto de miocardio y una intubación requerida por disfunción respiratoria. Por lo tanto, aunque en porcentaje representan solo un 1%, son complicaciones que clínicamente son muy relevantes. Después de todo esto, ¿qué hizo? Las guías NICE recomendaron el uso de factores angiogénicos en pacientes con sospecha de preeclampsia para descartar preeclampsia. Y lo que dicen es que se puede hacer tanto PLGF como la ratio para descartar preeclampsia en gestantes con sospecha. ¿Qué dice la SEGO? Lo mismo, que un ratio menor a 38 nos descarta la preeclampsia con un valor predictivo negativo del 99%, del 95% a 4 semanas. Bien, ahora vamos a entrar en el manejo de preeclampsia, que es otro escenario. Pacientes que ya tienen el diagnóstico de preeclampsia. En este entorno hay menos evidencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos una conducta que es inducir, ¿no? Si estamos a término. ¿Y por qué hacemos esto? Pues según el IPITAT 1, inducimos las preeclampsias leves de la semana 37 porque mejoramos el resultado materno sin empeorar el resultado neonatal. ¿Y qué hizo el IPITAT 2? Dijo, bueno, pues vamos a estudiar si podemos inducir antes para mejorar aún más el resultado materno. Y sí que es verdad que parece que hay una tendencia a mejorar el resultado materno, pero también se empeora el resultado neonatal. Por lo tanto, preeclampsia leve inducirá a las 37 semanas en función de lo que dicen estos estudios. Pero quedaba una duda. Tal vez podemos inducir entre las 34 y las 37 semanas aquellas pacientes que tengan más riesgo de complicación, es decir, aquellas que tengan alteración de factores angiogénicos, ¿no? Esta es una pregunta que se hicieron en el Hospital Clínic y el Hospital 12 de Octubre y que dijeron, bueno, pues vamos a ver si con los factores angiogénicos podemos ver qué pacientes se pueden beneficiar de inducir antes de la semana 37. Eso es lo que hicieron en el MAP Trial. Y lo que hacían era pacientes con preeclampsia leve entre las 34 y las 37 semanas, randomizarlas a 2 grupos. En un grupo se hacía manejo conducta habitual, que es inducir a la semana 37, a no ser que haga una preeclampsia grave por el camino, que entonces se induciría en el mismo momento que se diagnosticase, y en la otra mitad se hizo factores angiogénicos, y aquellas que tenían alteración de factores angiogénicos, es decir, un PLGF por debajo de 60 en este caso, o una ratio por debajo de 100, por encima de 110, que es lo que consideran equivalente, se inducía en ese momento. En ese caso, lo que se consiguió es reducir a la mitad la progresión a preeclampsia grave sin empeorar el resultado neonatal. Por lo tanto, nuevo paradigma, preeclampsia leve semana 37, preeclampsia grave semana 34, preeclampsia leve con alteración de factores angiogénicos
entre las 34 y las 37 en cuanto se obtenga la alteración de los factores angiogénicos. ¿Qué dice la SEGO al respecto? De momento, la SEGO no recoge esta indicación y lo que dice, bueno, ninguna guía de momento recoge esta indicación, eh, probablemente porque solo hay este estudio que evalúe la utilidad de los factores angiogénicos en gestantes con preeclampsia, pero lo que dice la SEGO es ajustar la frecuencia de manejo y ajustar el seguimiento y, sobre todo, rebajar el umbral y las exigencias para establecer el diagnóstico de preeclampsia en aquellos pacientes que tengan alteraciones más importantes de factores angiogénicos. Y aquí lo recoge un poco en un cuadro, resumen de menor a 38 normal, 38-85, 38-110 límite, hacer seguimiento y repetir, y por encima de 85-110, ojo, esa paciente tiene alto riesgo de preeclampsia, seguirla de cerca e inducirla a la mínima que cumpla los requisitos. Bien, ahora vamos a hablar del CIR y también vamos a intentar no detenernos demasiado en todo, vamos a ir un poco a pasarlo, ir a los puntos clave y decir, bueno, porque vamos a separar la charla en dos situaciones, porque el CIR precoz principalmente se debe a disfunción placentaria, el CIR tardío, como en la preeclampsia, es una mezcla de condicionantes y también existe una condición materna más desfavorable. Y vamos a empezar por lo que es el CIR precoz. En el CIR precoz tenemos diferentes estudios que nos demuestran que existe alteración de factores angiogénicos. Los CIRes en este gráfico son las bolitas negras. eh, Aunque esta alteración es inferior, es menor que la que se observa en preeclampsia. La preeclampsia son las bolitas blancas. Pero si nos fijamos, todas ellas tienen valores por encima de 38 y casi todos ellos por encima de 85, sobre todo cuando nos vamos a los casos más graves, más cercanos al tiempo hasta el parto. Entonces, los factores angiogénicos son elevados en CIR, aunque menos que en preeclampsia. También en este estudio lo que observamos es que existe correlación entre los factores angiogénicos y el estadio de CIR. Es decir, a mayor estadio de CIR, mayor va a ser el valor de los factores angiogénicos, mayor alteración va a haber de la ratio SFLT1-PLGF. Y por último, cuanto mayor sea el valor de los factores angiogénicos, mayor va a ser la severidad del CIR en términos de percentil de peso al nacer. Porque es cierto que si el tiempo al parto va a ser menor con el ratio, menor va a ser el peso al nacer. Pero aquí lo que estamos mirando es percentil o Z-score, en este caso, percentil de peso al nacer. Cuanto mayor va a ser el ratio, más pequeño en proporción va a ser ese neonato. Y luego, por otro lado, tenemos la frecuencia de controles. Sabemos que las guías no se ponen de acuerdo cada cuánto hay que ver los CIRes o cuándo hay que inducirlos. Y en este estudio de CIR tipo 1, lo que pudimos observar fue que a mayor desbalance angiogénico, menor duración del embarazo y antes se precipitaba o se desencadenaba la necesidad de tener que finalizar la gestación. Si nos fijamos aquí en el gráfico A, estamos diferenciando simplemente aquellos que tienen un ratio por encima de 38 de aquellos que tienen un ratio por debajo de 38. Y solamente esta distinción ya nos permite ver que hay una diferencia muy importante en cuanto a la duración del embarazo. Pero es que si nos vamos a la gráfica E, que es superior o inferior a 655, vemos que los que tienen más de 655 todos duran menos de una semana y los que tienen menos de 655, pues como vemos, alargan hasta 4 meses en algunos casos, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos con el ratio en los CIRes? ¿Podemos ya usar el ratio para tomar decisiones, inducir y madurar, ingresar? Pues no, de momento solo podemos usarlo, la evidencia es observacional y solo podemos usarlo para asesorar, para decir, usted tiene mayor o menor riesgo de tener un parto prematuro y para ajustar la periodicidad de los controles. No podemos aún tomar decisiones porque no sabemos si finalizando la gestación antes de tiempo vamos a conllevar un peor pronóstico para el recién nacido y por lo tanto tenemos que ser cautos y prudentes con la toma de decisiones con los ratios, sobre todo en casos que sean pretérmino. Para ello estamos haciendo este estudio, que es el estudio EARLYGRAPH, que participan 27 hospitales españoles y lo que hacemos es precisamente randomizar a las pacientes en manejo clínico habitual basado en Doppler, con manejo clínico basado en Doppler y factores angiogénicos para poder ver si el hecho de incorporar diferentes puntos de corte y ajustar la frecuencia al momento de finalización nos mejora el resultado materno y fetal. O sea que hasta que no tengamos estos datos no podremos recomendar el uso
de factores angiogénicos en CIR precoz. Y ahora vamos a pasar al CIR tardío. Antes solía decir que había menos evidencia, pero ahora hay más evidencia porque ya tenemos una recomendación sobre lo que tenemos que hacer en el estudio GRAPH, que ahora hablaremos de él. Entonces, para empezar, el primer estudio lo que nos decía era que el Doppler y los factores angiogénicos eran equivalentes para predecir complicación en CIR tardío. Es decir, ambos funcionan igual de bien. ¿Por qué? Porque el Doppler es ya muy buen predictor para desenlace a corto plazo. Por lo tanto, y el CIR tardío se va a finalizar a corto plazo. Por lo tanto, ya el Doppler es muy bueno. El ratio lo que nos predicía, como hemos visto anteriormente, es que nos predice complicación hasta 3-4 meses vista. Esto el Doppler no nos lo permite. Por lo tanto, en el CIR precoz es mejor el ratio para predecir que el Doppler a largo plazo, pero en el CIR tardío son equivalentes porque el embarazo va a durar 3 semanas máximo. Por lo tanto, son equivalentes y si los combinamos, no añadimos poder predictivo. Por lo tanto, equivalentes. Podemos usar uno u otro indistintamente. Y la ratio, igual que ocurre en el CIR precoz, también se asocia a gravedad del CIR con menor peso al nacer, igual que hemos observado con el CIR precoz. Por lo tanto, nos traduce también grado de disfunción placentaria y grado de afectación fetal. Luego apareció este estudio en el año 2018 en el cual comparaba diferentes estrategias para detectar el CIR. Es decir, dentro de todos los embarazos, de aquellos pequeños, ¿cuáles van a presentar una complicación? Es decir, CIR, ¿no? Es lo que hacemos en nuestro entorno, seleccionando aquellos que son un percentil muy bajo o que tienen alteración del Doppler, aquellos son CIRes y por lo tanto tienen más riesgo de complicación. Pues hicieron esto, compararon diferentes estrategias y observaron que las dos mejores eran, por un lado, percentil por debajo del 10 con ratio mayor a 38, es decir, ratio patológico, y por otro lado, la combinación de percentil y Doppler anómalo, es decir, lo que usamos habitualmente nosotros en práctica clínica para decir esto es un CIR, esto es un PEC. ¿Qué diferencia había entre ambos? Ambas descartaban igual, pero la combinación de percentil y ratio tenía una tasa de positivos del 20%, mientras que usando el Doppler, hasta el 80% de los fetos pequeños eran considerados CIR. Por lo tanto, lo que nos dice este estudio es los factores angiogénicos y el Doppler funcionan igual para descartar complicaciones, pero el Doppler tiene más falsos positivos que los factores angiogénicos. ¿Y qué concluyó este estudio? Hay que hacer un ensayo clínico. Y esto es lo que hicimos, que se publicó este año, en enero de 2025, que es el estudio GRAPH, en el cual participaron 20 hospitales españoles y lo que hacíamos precisamente era aleatorizar a las pacientes con un CIR a término entre manejo basado en Doppler, como hacemos en práctica clínica habitual, con manejo basado en la ratio de factores angiogénicos, ignorando los Dopplers y el percentil. Y control semanal, como hacemos habitualmente, y si esta semana es un PEC, pero la semana siguiente es un CIR, inducir la semana siguiente. ¿Cómo era esto? Bueno, pues como vemos en el grupo control, el manejo era en percentil de Doppler, en percentil de peso fetal estimado de Doppler, y en el grupo intervención con la ratio. Eran CIRes aquellos con un percentil por debajo del 3 o un percentil entre el 3 y el 10 con Doppler patológico, y en el grupo de intervención aquellos con ratio por encima de 38. En ambos casos, si se consideraba CIR, se finalizaba la semana 37. ¿Qué se consideraba PEC? Bien, pues en el grupo control, percentil entre el 3 y el 10 con Doppler normal, y en el grupo intervención, ratio menor a 38. En ambos casos, si era un PEC, se hacía control semanal hasta la semana 40. Bien, este es el flowchart. Se reclutaron 546 pacientes en un grupo y 542, y esos son los resultados. Para el outcome principal, que era evitar complicación neonatal, se obtuvo una tasa de complicaciones del 10% en ambos grupos, que no era, como vemos, diferente entre grupos, y el límite superior del intervalo de confianza era 4,3, que era por debajo del umbral de la inferioridad. Por lo tanto, se consideran equivalentes para evitar complicación neonatal. Pero es que además, en los resultados secundarios, como vamos a observar aquí un resumen de ellos, podemos ver que se redujo la necesidad de inducción
antes de la semana 38, antes de la semana 39, como vemos aquí, en un 10 y un 11%, que supone un 30% de reducción de inducciones, de la tasa de partos en un 15% por debajo de 2,5 kilos, que sabemos que es un condicionante de salud futura para el neonato, por lo tanto también un beneficio futuro para este neonato. Se redujo todos los casos que requirieron soporte ventilatorio invasivo, intubación, que solo fueron 5 casos en el grupo control, pero ninguno en el grupo de intervención. ¿Por qué? Probablemente porque se redujo en un 35% las inducciones durante la semana 37. Claro, esto hace que tengamos menos distrés respiratorio. También conlleva una reducción de preeclampsia del 80%, de la hemorragia posparto del 73%, de las complicaciones perinatales del 32% y de las complicaciones maternas del 53%. Todo ello con una tendencia a mejorar el resultado neonatal, pero bueno, sin empeorarlo. Por lo tanto, ¿podemos usar la ratio para tomar decisiones clínicas en el CIR tardío? Pues sí, ahora ya podemos usarlo porque aquellos con un percentil por debajo del 10 a término se puede usar la ratio en lugar de el Doppler para distinguir el CIR y el PEC y guiar el momento de inducción al parto. Y esto se traducirá en una reducción de los falsos positivos y de una mejora del resultado perinatal y materno. Para concluir, en factores exogénicos y preeclampsia, es decir, que el PLGF y la ratio descartan preeclampsia en 1 y 4 semanas con mucha fiabilidad, que un PLGF o una ratio patológicos nos pueden ayudar a seleccionar qué casos hay que inducir el parto en preeclampsias leves entre las 34 y las 37 semanas, que tanto el PLGF como la ratio alterados nos sirven para informar y para hacer un seguimiento y para derivar, y que además nos permite hacer el diagnóstico diferencial y evitar complicaciones como hemos visto en el Parrot, solo por el simple hecho de conocer el valor. En cuanto a los factores angiogénicos en el CIR precoz, la ratio nos permite establecer el grado de severidad, clasifica el nivel de CIR, nos predice el resultado perinatal y nos puede ayudar a establecer la frecuencia de ecografías y en el futuro tal vez a seleccionar el mejor momento para el parto. Y en el CIR tardío es similar al Doppler para predecir resultado adverso, se relaciona con mayor gravedad del CIR, distingue CIR-PEC mejor que el peso fetal estimado y el Doppler. Es verdad que descarga las complicaciones mejor, pero no es mejor el resultado y nos reduce falsos positivos. La ratio para decidir la finalización al término, la distinción entre CIR y PEC a término tiene menor tasa de falsos positivos y reduce las complicaciones maternas y perinatales. Y esto es todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manel, por tu brillante exposición. Tenemos ya aquí algunas preguntas en nuestro chat. Si queréis empezamos para que también la gente se anime. La primera pregunta dice, yo creo que va dirigida a ti, Manel, y es un caso que ha mandado pues, un ginecólogo. En una gestación con tensiones elevadas, pero que no presenta proteinuria ni otro criterio de preeclampsia, si la ratio está elevada, mayor de 38, ¿podríamos considerar ya el diagnóstico de preeclampsia? O sea, solo con Pues tensiones elevadas, pero no tiene ningún otro criterio de preeclampsia, pero la ratio está elevada. según las guías actuales, ni la SEGO ni la American College lo consideraría. La Sociedad de Hipertensión en el Embarazo, la ISSHP, sí lo considera un criterio de diagnóstico adicional a la hipertensión. No hay un consenso claro. Es verdad que una paciente con hipertensión y alteración de ratio tiene peor pronóstico que una hipertensión con proteinuria. Esto es así. Lo que pasa es que a fecha de hoy aún no ha habido ningún ensayo clínico que haya demostrado que induciendo a estas pacientes se va a evitar la complicación. Por lo tanto, no hay consenso y no hay, de todas las guías que hay, solo una consideraría a esta paciente una preeclampsia. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que en cada centro eh, establezcan qué guías quieren seguir y que sean congruentes y hagan siempre lo mismo. Esta sería mi recomendación. Entonces, inducir o considerar preeclampsia una hipertensión con ratio patológico no estaría mal, pero no es lo que recomienda actualmente la mayoría de las guías. Claro, inducir solo por un ratio alterado
aunque no tenga sintomatología, que eso a veces también se cuestiona, No. tampoco se contempla. Y el otro escenario que sería una paciente que tiene con hipertensión y proteinuria, pero que el ratio es normal, ¿tú eso lo considerarías una preeclampsia? A ver, a fecha de hoy hay que considerar la preeclampsia porque cumple los criterios diagnósticos de preeclampsia. Tiene hipertensión y tiene proteinuria. Por lo tanto, no se puede no inducir esa paciente porque tenga un ratio negativo. Esto es muy importante porque creo que está ocurriendo en algunos casos porque, claro, la gente tiene ya tanta confianza en el valor del ratio que consideran que esta proteinuria pues bueno, pues es un hallazgo casual, ¿no? Y Mm. probablemente sea así, y de hecho, justamente ahora vamos a empezar un ensayo clínico con eso, que es no inducir las preeclampsias con ratio normal. Y hasta que no se acabe este estudio, pues no podremos decir que esto se tiene que hacer así. Pero yo estoy convencido de que una preeclampsia con ratio normal no es una preeclampsia. Bueno, muy bien. Aunque con las guías actuales hay que considerar la preeclampsia, a Hay fecha que de hoy. considerarlo y también, como nos están escuchando muchos residentes, pues que también lo Hay sepan que que actuar en consecuencia, sí, sí. y la clínica depende también, porque esto es Prevalece. preeclampsia en general, si es una preeclampsia grave, pues Sí, obviamente sí, sí. la clínica materna es la que cuenta, se empieza con oliguria, se Sí, empieza con, pues con fotopsias, epigastralgias, etcétera, eso etcétera, es. etcétera. La Que eso ratio tiene muchísimo valor y lo tendrá cada vez más, pero a fecha de hoy la clínica prevalece y esto hay que tenerlo todo el mundo muy claro. claro, efectivamente. Para Cecilia Villalain, una pregunta que hacen por aquí, que yo te iba a hacer algo parecido, que es que efectivamente el cribado de preeclampsia nos sirve para detectar la preeclampsia precoz, antes de las 34 semanas y también antes de las 37 semanas. Pero ¿qué pasa con esa preeclampsia tardía? Porque a veces también, pues como estamos diciendo, se nos ponen muy malitas las pacientes y también los fetos por encima de las 37 semanas y todos hemos vivido síndromes de HELP y situaciones desgraciadas. ¿Qué consideras que habría que hacer para establecer ese cribado de preeclampsia tardía? Porque ahora con este cribado que tenemos, pues no es igual de válido. Pues efectivamente, yo creo que esta pregunta la tenemos muchas veces y de hecho la vemos muchas veces de pacientes que quizás no vienen porque un problema que tenemos, o no un problema, pero una situación que tenemos es que a veces el algoritmo nos da varios resultados. Riesgo de preeclampsia antes de la 34, antes de la 37, antes de la 40, te salen todos esos riesgos, bajo, bajo, de repente salto para la preeclampsia antes de la semana 40, entonces la paciente tú le has dicho que es bajo riesgo, pero ella en su informe ve alto y entonces... ¿Qué pasa? Bueno, pues el cribado que tenemos que hacer es en la preeclampsia pretérmino porque para el que tenemos tratamiento y desgraciadamente a día de hoy la aspirina solo ha demostrado efectividad para aquella que requiere parto antes de la 37. Ahora, la preeclampsia que más morbilidad acumula es la tardía, porque es mucho más frecuente. Entonces, nosotros es verdad que hacemos mucho hincapié en nuestra visita del tercer trimestre y nuestra eco del tercer trimestre le damos mucha importancia y nuestra visita en el tercer trimestre le damos mucha importancia. Y ahí es un momento estupendo para tomarle bien la tensión a tu gestante, que no nos cansaremos de insistir en que las tensiones no se toman bien, porque se toman con el manguito que no es, con la paciente mal colocada. Son unas catástrofes, incluso hospitalizadas se la toman con la paciente tumbada, la tensión hay que tomarla bien y si tú tienes una buena tensión en tu última visita del embarazo y tienes una buena eco, pues vamos bastante tranquilos. Que ojo que la FETA tiene su programa de cribar en el tercer trimestre la preeclampsia a término, pero la preeclampsia a término a día de hoy todavía no se puede cribar en el primer trimestre. No se puede cribar. Y uno de los resultados curiosos del estudio ASPRE fue que precisamente las pacientes con hipertensión crónica eran las que la aspirina no les prevenía la preeclampsia. Luego, cuando determinaron los niveles de la placental growth factor, es verdad que la tenían mucho más disminuida. Entonces, esas pacientes que dices, bueno, es que van a hacer una preeclampsia sobreañadida, les voy a dar aspirina y sin embargo es para las que se vio que la aspirina ahí no era tan eficaz. ¿Tú eso cómo te parece que habría que manejarlo? Porque son pacientes que nos preocupan mucho. Pues es verdad que nosotros les seguimos dando aspirina a pesar de que sabemos que es un subgrupo que no va bien. De hecho, Mm. uno de nuestros proyectos de este año es no solo ver las hipertensas crónicas, sino ver qué pacientes se nos están escapando con la aspirina, porque la aspirina nos reduce el riesgo, nos reduce el riesgo en un 70-75%. Hay un 20-25% de pacientes que no van a, o sea, que van a tener una preeclampsia pretérmino a pesar de la aspirina.
Entonces, tenemos que saber que dar aspirina no cura la preeclampsia, sino que reduce el riesgo y que toda paciente con un alto riesgo de preeclampsia, a pesar de la aspirina, tiene que ser manejada como un alto riesgo. Para eso está, nosotros, Manel seguro que me apoya, la reevaluación de la semana 26, que es maravillosa para que nos oriente muy bien sobre el riesgo de una preeclampsia pretérmino. ¿Vale? Y luego estas pacientes las seguimos hasta el final y somos súper pesados con ellas. Estamos insistiendo todo el rato en que tienen que controlarse, que hay una gran labor de la propia paciente que tiene que concienciarse de su riesgo sin estar angustiada, pero con temas de las tensiones, saber cuándo acudir. Y la verdad que si tú hablas con ellas y tienen una buena educación en consulta, responden muy bien. Sí, y yo creo que además el hecho de haber incorporado el cribado de preeclampsia ha hecho hacer a las gestantes conscientes de lo que era la preeclampsia, porque es verdad que hasta ahora pues hablaba de muchas otras cosas, de la toxoplasmosis, del crecimiento intrauterino retardado, pero es verdad que lo de la preeclampsia o de la diabetes gestacional, pero la preeclampsia de repente era un tema para ellas muy desconocido. Y lo ha puesto otra vez sobre la mesa. Para nosotros, obviamente, que somos los expertos, pues lo sabemos perfectamente, pero ellas de repente, ¿pero qué es eso de la preeclampsia? Que de repente me ha dado alto, porque ellas el cribado sí lo van a hacer para las cromosomopatías. Entonces también ha servido para concienciar a la población de lo que es la preeclampsia y de la gravedad que puede tener tanto para la madre como para el feto. Seguimos aquí porque hay muchísimas preguntas. Y os voy a hacer una pregunta que ya habíamos comentado nosotros antes de empezar la webinar, que es ¿qué herramientas hay de auditoría? No sé quién de los dos quiere contestarlas. ¿Quiere contestar? Tú si quieres, Manel, nosotros hacemos nuestra propia auditoría. Nosotros nos auditamos a nosotros mismos porque, lo que os digo, nosotros exportamos nuestro cribado y vamos mirando variable a variable, que no es, o sea, que probablemente o sea, no sé si hay realmente webs donde tú puedas subir y auditarte. Sé que la FETAL sí que tiene para que te audites individualmente los MOMS de tus uterinas, de tu PLGF. No sé si el cribado en sí lo puedes auditar, creo que no, porque hoy he estado cacharreando con varias webs antes del webinar para poder deciros, pero el simplemente mirarte los MOMS de las cosas, te lo puedes incluso mirar tú con un SPSS, si lo tienes bajado en casa, que te lo exporta, porque prácticamente todos los programas con los que se hace el cribado tú te puedes exportar los datos, y es tanto como mirar que la mediana del MOM esté en 1. Claro, cada software que se usa para cribado, o sea, lo ideal es tener una plataforma donde puedes hacer el cribado que quede registrado, porque si lo haces online en una web, esos datos se pierden, entonces no puedes hacer auditoría. Entonces lo ideal es poder tener constancia de estos datos y luego poder hacer auditoría. Y cada software tiene su particularidad a la hora de hacer su auditoría, dependiendo del software que se use para hacer el cribado. Claro. Mira, otra pregunta que hacen aquí es para también que como están surgiendo muchas preguntas, si la PLGF es menor de 60 a partir de las 34 semanas, ¿valorarías finalizar el embarazo? Sí, eso es el resultado de este estudio que demuestra que se mejora el resultado materno sin empeorar el neonatal. Por lo tanto, sería una opción válida usar el PLGF justo en ese escenario, de 34 a 37, preeclampsia leve. Bueno, muy bien. ¿Tiene más valor un ratio alto o que el ratio vaya aumentando mucho? Los incrementos de valor como el ratio oscila de forma fisiológica, por decirlo de alguna manera, entonces los incrementos de valor tienen poca utilidad clínica. Vamos a dejarlo ahí, entre que están poco estudiados y tienen poca utilidad clínica. Creo que es terreno de experto las oscilaciones de ratio, porque no hay una guía concreta de decir si aumenta esto, reduce esto. eh, Hay un par de estudios, quiere decir que no hay mucha cosa. Claro, bueno. Otro en relación también al CIR, a ver, es que hay muchísimo. En la práctica clínica habitual de vuestros hospitales, en caso de CIR tardío para la decisión de la inducción del parto en la semana 37 o más adelante y a la vista del estudio GRAFT, ¿se está utilizando ya la ratio de factores angiogénicos? Ahora estamos usando porque por investigación estamos haciendo un estudio que es incompatible, porque no podemos ahora cambiar la práctica clínica a mitad del estudio, pero en cuanto acabemos el estudio lo haremos, sí. Mm. Luego, una gestante de 30 semanas, también para Manel, con preeclampsia,
tensiones arteriales bien controladas, pero un ratio de 700, 30 semanas. ¿Cuándo indicarías la extracción fetal? En ningún momento, solo en función del ratio. A fecha de hoy, esto probablemente cambie en algún momento, ¿eh? Pero a fecha de hoy no se puede recomendar a este valor, hay que sacarlo a estas semanas. De hecho, va a haber estudios hay uno que haya terminado y otro que va a empezar, que van a evaluar precisamente estos aspectos. Fecha de hoy, esta paciente es de muy alto riesgo y requiere de control estricto y a la mínima sospecha. Si tiene una cefalea, esto que a veces no te la acabas de creer, en esta paciente te la vas a creer, la vas a sulfatar y la vas a finalizar. Esto Sí. sí que lo... Pero no puedo decirte a partir de 700 semana 31. Esto no existe. No existe Ya, ninguna. pero es verdad que a partir de 600 lo que se observa es que mayor riesgo de desprendimiento de placenta, ¿no? Eso es. Por Y encima entonces, de ¿tú la ingresarías a esa 655. paciente, por ejemplo? Depende, el ingreso depende sobre todo de dónde viva la paciente, cómo de capaz sea la paciente de estar pendiente de sus signos y síntomas, porque un desprendimiento masivo, da igual dónde esté la paciente, Ya. no va a ir bien. Por lo tanto, si la paciente vive cerca del hospital, es capaz de estar pendiente, mirarse las tensiones, es responsable, se puede responsabilizar de su propia salud, puede estar en su domicilio. Pero no sería ninguna locura, en absoluto, ingresarla, teniendo en cuenta que esta paciente a lo mejor dura 2 semanas. Ya. Nosotros sí que las ingresamos. Es verdad que, pues, Nosotros también. justo estoy una que he visto esta mañana que le subió a 700, la ingresamos, luego la ha bajado 500, 400. No es que la haya bajado porque no baja, se estabiliza, la hemos vuelto a mandar a su casa, que puede ser. Tuvo una subida muy bruta, o sea, 70, 500, 700, la ingresamos porque, a ver si, porque era una paciente, efectivamente, pues tenemos una población que no es tan responsable, vamos a decirlo así. Mm. Una vez Esto que es el está factor principal, yo creo. madurado el feto, vemos que todo se estabiliza, podemos volver a plantear ambulatorio, pero nosotros sí que valoramos el ingreso por este riesgo tan alto que hay de Sí, por que... el riesgo tan alto. Y estas pacientes de tan alto riesgo, yo creo que también habría que hacer un llamamiento que hay que controlarse en un hospital de referencia, Sí, porque sí, sí. sabemos que en un periodo corto Se van a precipitar. claro, se va a precipitar. Para Cecilia nos preguntan por aquí qué tasa de falsos negativos tiene el cribado de preeclampsia en el primer trimestre. Pues depende de cómo lo hagas. Y esto, nosotros mismos, nuestro principal problema era que estábamos teniendo una bastante falso negativo, porque o sea, cuando hemos empezado teníamos unas tensiones demasiado optimistas, lo cual nos hizo que tuviéramos muy buena especificidad, pero una peor sensibilidad, es decir, más falsos negativos. Y esto, con nuestras propias auditorías, es lo que hemos ido corrigiendo. O sea, que te diría que cada cribado tiene su... O sea, pues tú fijas el 10% de false positive rate, es lo que tú fijas, pero es que nosotros teníamos un poquito más de false positive rate. Entonces, aquí eres tú mismo el que hace tu cribado, el que tienes que saber qué tasa de falsos positivos tienes y cómo lo vas a ajustar. Y aquí muchas veces, que es lo que se dice de cambiar el punto de corte, antes de cambiar el punto de corte, yo diría que mires que todo lo que estés haciendo se mueva en el rango que se tiene que mover. Por ejemplo, nosotros, nuestras tensiones que eran optimistas de más. Ujú. Eso es crucial, Cecilia, esto que has dicho, ¿eh? Creo que es un mensaje súper importante. Antes de cambiar puntos de corte, hay que estar seguros, porque ocurre que usas un punto de corte, te da una tasa de positivos del 20% y bajas el punto de corte. Eso es. Esto no es correcto. Primero hay que ver que las mediciones las estés haciendo correctamente. Para eso hay que hacer una auditoría, porque puede ser que estés sobrevalorando las uterinas o la tensión y que esto te esté aumentando la tasa de positivos. Entonces, primero hay que corregir esto y luego cambiar punto de corte, no al revés. Claro. Y hay que medir, volvemos a insistir, bien la tensión arterial y también las uterinas, que eso también es fundamental cómo se mide en esto. Hay muchas, muchas preguntas. Hay alguien que nos cuenta que un caso, ayer tuvimos en urgencias el siguiente caso, primigesta 38 semanas. Llevábamos en consultas de alto riesgo por sospecha de hipertensión crónica. Acudió a urgencias por cefalea, asociado a epigastralgia en domicilio. En su triaje, tensión alta 150-90. Posteriormente, sin tratamiento, la paciente tiene cifras de 113-70, C de cefalea, hipergastralgia con paracetamol y pantoprazol IV. Sin embargo, se extrae una analítica con perfil de preeclampsia en la cual objetivamos un IPC de 0,37 con sistemático normal. ¿Cómo manejarías a esta paciente en concreto? Muchas gracias, te dan las gracias.
De nada. Primero, si tienes factores angiogénicos, los mides. Entonces aquí ya te ayuda, porque si te sale negativo, pues ya está. Esta paciente está normotensa con una proteinuria en este momento. Esta paciente pone que la llevaban en consultas por sospecha de hipertensión. Entiendo que Hipertensión entonces, crónica, claro. claro, que no sé sospecha de hipertensión qué significa, si es hipertensión de bata blanca o que no está enfiliada. No, 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 dice Entonces, consulta al torero por sospecha. Bueno, sí, sospecha, efectivamente, no por una Entonces, hipertensión crónica. no me queda claro Claro. cuál es el contexto clínico, pero en este caso, aquí en los factores angiogénicos precisamente te irían muy bien para acabar de filiar el cuadro. Si son negativos, te quedas tranquilo, descartas la preeclampsia y haces seguimiento en consultas. Si salen positivos, pues hombre, eh, con este cuadro tan florido que ha presentado y tienes constancia en una hipertensión y tienes proteinuria positiva, pues 38 semanas yo creo que vale la pena plantear a la paciente la posibilidad de inducción. Una inducción de parto, claro que sí. Bueno, nos hemos pasado de las 9, pero si queréis contestamos 2 o 3 preguntas más para que aquí nuestros compañeros que nos están escuchando. Alguien nos pregunta algo que ya hemos comentado. ¿No podemos entonces cribar ni predecir la preeclampsia tardía? ¿Solamente control de tensiones y observacional en la ecografía del tercer trimestre? Yo creo que ya lo has explicado, Cecilia, pero de momento es lo que hay. Yo os tengo que preguntar también para cuándo el cribado de preeclampsia en gemelos, porque es verdad que hace poco estuve con Liona Pun y sí que ella decía, bueno, yo a todos los gemelos les doy aspirina, independientemente de si tienen factores de riesgo, independientemente de las uterinas. Entonces, pues a día de hoy es un mensaje que no sé si vosotros también lo estáis haciendo, dar aspirina a todas las gestaciones múltiples, pero de Nosotros Yo momento no creo, hay estudios. tienen que tener un factor más, pero con que sea gemelar y nulípara, o sea, hacemos como una cosa, o sea, cogemos los criterios clásicos de Eso vale. preeclampsia es. y lo consideramos un factor Sí, más. Pero sí, bueno, pero que casi todos a la espera de siempre, las pretwin, yo creo. claro, vienen de técnica de reproducción asistida, son mayores de 35 años, son nulíparas, en fin. Bueno, Quiero decir, en Sí. serio te cumplen. Al final, en la práctica tienes a todos los gemelos con aspirina. claro, 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 Yo claro. creo que, bueno, el algoritmo de la fetal no funciona bien en gemelos Mm. y el nuestro lo estamos validando ahora, que terminaremos pronto, pero seguramente tampoco funcionará bien. Por lo tanto, yo creo que el cribado será o a todas o, como dice Cecilia, con criterios NICE, gemelar más cualquier otro factor de riesgo. Eso es. Otra pregunta ya para ir terminando. ¿No estamos llevando los riesgos de la preeclampsia precoz a una tardía con la toma de aspirina? Sí, bueno, efectivamente lo que parece que hace la aspirina es retrasar la enfermedad y por Claro. eso el retraso de la enfermedad no hace que desaparezca y por eso esta paciente no la abandono en la 37, sino que la sigo hasta el final. Ujú. Aunque ella suspenda su aspirina en la 36, no quiere decir que a partir de ahí ya no tenga riesgo, sino que a partir de ahí ya no le damos aspirina. Claro. En una paciente con alto riesgo de preeclampsia en el primer trimestre, ¿le realizarías una ratio en la semana 26? Sí, nosotros por protocolo a todas. A todas, aunque el Doppler de las uterinas de la 20 esté bien. Bueno, no, miento. Si tienen unas uterinas, somos bastante laxos. O sea, con unas uterinas más del percentil 75 y un alto riesgo de preeclampsia, en la 26 se llevan un ratio, independientemente de cómo estén las uterinas en la 26. Sí. ¿Y vosotros, Manel? Nosotros no lo hacemos porque solamente 7 de cada 1000 lo tienen patológico. Entonces, y todas estas se pueden identificar por uterinas patológicas. Entonces, no lo hacemos porque nos parece un gasto que podemos ahorrarnos de factores angiogénicos, que siempre nos toca un poco la cresta con esto. Entonces, usamos uterinas y aquellas que tienen patológicas, entonces ya seguimos nosotros y vamos pidiendo factores angiogénicos en función de la manifestación clínica. Sí, un poco nosotros hacemos un poco similar en La Paz. Hay otra pregunta que es muy similar, pero en vez de semana 26, semana 28, pero yo creo que ha quedado contestado. Y vuelven a la auditoría que hemos comentado antes y ponen, ¿quién debe hacer esta auditoría? ¿El laboratorio o el propio ginecólogo? Es que Mira, eso yo creo que dependerá de cada sí, centro. esto dependerá de cada departamento de salud o consejería de salud. O, en Cataluña es el laboratorio el responsable. Esto lo designó así para el cribado de aneuploidias y también para el cribado de preeclampsia. Así que en nuestro caso es así, pero lo decidieron ellos. Consideran que es el programa
de cribado es responsabilidad del laboratorio y la auditoría les corresponde a ellos. Muy Esto, bien. Bueno, y ya para las dos últimas, de verdad, pero para que la gente también se sienta que les estamos escuchando, ¿el ratio de marcadores angiogénicos puede estar alterado de base en mujeres con hipertensión crónica, aún sin empeoramiento de su tensión, u otro dato de sospecha de preeclampsia? Es decir, que puede estar sí, alterado y lo demás está todo bien. la hipertensión sin disfunción placentaria no tiene alteración de la ratio. Lo que sí puedes ser es que tú seas hipertensa y tengas también una disfunción placentaria. Entonces tendrás las dos cosas. Pero si tienes una alteración de los factores angiogénicos, no va a ser porque sea una paciente hipertensa, sino esta alteración de factores angiogénicos viene de la placenta y la placenta está mal. Ujú. Lo que Y puedes ya ver en estas, por sí. añadir ya tal, es que con menos elevación del ratio tienen Tendrán más que- complicaciones porque ellas parten de un estado cardiovascular peor. Entonces estas con poco ratio se complican más. Ujú. ¿Qué valor le dais a la proteína, el ratio proteína-creatinina en orina, si los marcadores angiogénicos son normales? Bueno, es lo que decíamos antes. Si tú tienes una hipertensión y tienes alteración de la proteinuria, tienes una preeclampsia. Da igual lo que digan los factores angiogénicos. Claro. Si la proteinuria es negativa y los factores angiogénicos son patológicos, entonces ahí es donde tienes el problema, porque no puedes establecer el diagnóstico de preeclampsia, pero tienes una paciente de muy alto riesgo de preeclampsia. Esta es la interrelación que hay entre ambos valores, pero no es que tenga valor o no valor, es que dependerá del contexto clínico si tiene más valor o menos valor. Muy bien. Bueno, pues yo creo, mira, son las 9:11. Yo creo que ha estado fenomenal. Ha habido también mucha participación desde cada uno desde sus casas, pero ya es momento de que nos relajemos, los que quieran ir a ver el partido que lo vean, los que quieran cenar, los que quieran ver una serie. Y está muy, muy, muy bien que se organizan estas webinares y de verdad que os agradezco muchísimo a Cecilia y a Manel el esfuerzo que habéis hecho, las excelentes presentaciones y bueno, pues que sigáis en esta trayectoria que yo creo que todavía hay trabajo por hacer, ¿verdad? Y a lo mejor quizá el año que viene podemos organizar otra webinar con, pues, con nuevas aportaciones. Sí, claro, encantado. Así que Por muy bien, supuesto. muy bien. Pues Muchas gracias, María. muchísimas gracias de verdad por vuestra disponibilidad y por vuestra participación y las buenas presentaciones que habéis hecho. Gracias a vosotros por la invitación.